Estimados estudiantes, este video tiene el propósito de hacer algunas precisiones a partir de lo que se debe entregar como producto en la elaboración de la planeación estratégica para nuestro curso de planeación y prospectiva en la educación. Entonces, el objetivo de ese trabajo primeramente es que ustedes realicen una práctica en la que ustedes articulen y apliquen toda la información teórica y conceptual que hemos estado revisando en el curso y que lo vinculen con un caso o y a un contexto específico. Primeramente, hay tres secciones del trabajo que hay que cubrir. La primera es el contexto, la segunda es el diagnóstico y la siguiente es la planeación. Empezaré explicándoles qué cosa necesito que se cubra en el apartado contexto. Primeramente tiene dos partes, el contexto. La primera parte del contexto es que deben especificar el nombre de la persona, grupo o institución, ya sea el sujeto o comunidad, en lo que no sucesivo le vamos a llamar participante, el cual es objeto de la presente planeación estratégica y ustedes, por ejemplo, pueden elegir hacerlo a ustedes mismos, a su grupo al que le dan clase, si son maestros, o con el que trabajan directamente en su espacio profesional o la institución en la que ustedes trabajan. Pueden ser cualquiera de ellos posibles participantes. La segunda parte del contexto es que se describen las características relevantes o representativas de ese participante. En este caso pueden mencionar acerca de su nivel educativo, el espacio o ejercicio profesional en el que se participa o desempeña su actividad principal. Y en este caso, por ejemplo, pueden decir es un estudiante femenino o un estudiante femenino que cursa la maestría en innovación en la Universidad X y se desempeña laboralmente como docente de educación inicial desde hace 10 años en una institución pública. Entonces, ese puede ser como una descripción general de esa participante. La segunda parte es el contexto. El contexto es la segunda parte es el diagnóstico. El diagnóstico se compone de dos fases y cada fase de dos subfases. Voy a explicar en qué consiste cada una. La fase uno es que ustedes necesitan especificar las condiciones y las actividades que dan paso a la revisión o creación en conjunto, si es el caso, o colectivo de la comunidad, para la identidad del participante. ¿Cuál es la identidad del participante? Es especificar la misión, visión y valores. En este caso, ustedes tendrían que dar el contexto en el cual se organiza y las acciones que se llevan a cabo para que se creen las, esos tres aspectos. Por ejemplo, dicen, pues pueden poner punto número uno. Para realizar la creación de la misión, visión y valores, se realiza una reunión con el personal del departamento para dialogar y sensibilizarse sobre la importancia que tiene de realizar una planeación estratégica para el beneficio de la institución, la organización o comunidad. Sería el primer punto. Segundo, se revisan materiales y aspectos teóricos que tienen que ver con la planeación estratégica y su metodología. Es decir, en esa parte ustedes ponen las acciones, cómo ustedes organizan el ambiente para que se creen esas condiciones y cómo ustedes dirigirían o facilitarían en su colectivo la creación de esta situación. Por ejemplo, si ustedes lo hicieran de manera personal, dirían, bueno, se destinará un espacio específico para la reflexión sobre la revisión teórica de lo que es misión, visión y valores. Se verá teóricamente eso. Acto seguido, número dos, se concentrará y se redactarán revisando a partir de los referentes teóricos esta información de cada uno de misión, visión y valores. Entonces, tienes que poner las condiciones organizativas en general de cómo llevarías esa secuencia para la creación y visión y valores de este grupo o de la persona. Entonces, puede ser que si ya existen
a lo mejor, pues lo que puedes hacer es decir, pues se toma en cuenta, se reúne al colectivo y se revisan en qué consiste la misión, la visión y valores, de qué tratan y recordar el sentido que tiene para la institución. Entonces, ahí es como todas las acciones organizativas ambientales que tú harías como maestro en innovación para organizar eso. Y la segunda parte de la fase de diagnóstico, la primera fase, perdón, tendrías que plantear la redacción final de cómo quedó la misión y los valores de ese grupo, de esa persona o de esa organización. Entonces, la primera parte de esta fase uno es las condiciones organizativas y la segunda es la redacción final de lo que se tuvo como producto de esa serie de acciones. Eso implica la fase número uno del diagnóstico. ¿Por qué? Porque se está creando esta primer revisión de las áreas, hacia dónde se dirige, cuál es la perspectiva y cuál es la intención que se tiene como institución u organismo. Entonces, viene la segunda fase de la fase de diagnóstico. Acuérdense que el diagnóstico es la fase de revisión y análisis de qué está sucediendo y qué está pasando al interior y cómo se está viviendo en la institución. Entonces, la segunda fase tiene que ver también con dos partes. La primera es especificar las condiciones y actividades de organización que dan paso a la creación, ya sea conjunta o del colectivo, para la creación del FODA. El FODA, como ya les había yo explicado, el FODA tiene que ver con estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, aquí tendrías que crear en conjunto como parte del diagnóstico, esta revisión de cómo organizarías el ambiente y la estructura y los trabajos en la institución para que se creen o se facilite la creación de ese análisis FODA. Y en este caso, por ejemplo, puedes decir, se reúne durante la jornada de trabajo laboral a todos aquellos para plantear la necesidad del objetivo del análisis FODA. Número dos, los integrantes de la comunidad se agrupan en equipos para aportar ideas y experiencias para construir el FODA. Tres, se coloca un papelógrafo en el cual es como fuente de referencia frente al grupo y ahí se va moderando la creación de la información a partir de la lluvia de ideas. Entonces, todo lo organizativo, todo lo que es logístico, en secuencia de actividades ordenadas de cómo estás facilitando tú en la institución la revisión conjunta y la creación de eso. La segunda parte de la fase 2 se presenta la redacción final del FODA del participante en el cual se especifican y detallan, como ya les dije, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. La intención aquí y la diferencia es que en la primera parte se ponen las condiciones organizativas y abajo la redacción final de cómo quedó esta parte de la situación del análisis. Ahora, suponiendo, si ustedes no tienen ese acceso a esta forma o a esta forma de organizarse, ustedes tendrían que mencionar las posibles maneras de cómo lo tendrían que hacer o cómo lo plantearían en esa secuencia, si es que no lo pueden llegar a hacer o a ejecutar, pero sí para plantear esa y ese orden de situaciones que ustedes seguirían facilitando al interior del grupo. La siguiente sección es la fase de planeación. También tiene dos fases y les voy a explicar la primera. La primera tiene que ver con especificar las condiciones y actividades que dan paso a la creación conjunta o en colectivo de la planeación general, es decir, la planeación a largo plazo del participante o del organismo, considerando la misión y visión de la que se hizo en la fase de diagnóstico o se reconoció o se creó. Y en este caso podríamos poner todas las actividades de organización y secuencia logística. Primero, podríamos decir, se convoca reunión de trabajo con todas las personas que integran el departamento para la creación de objetivos y estrategias que guiarán la ruta de mejora para atender estas situaciones que se detectaron
en función de las necesidades. Dos, en conjunto se revisan los resultados obtenidos a partir del FODA y a partir de eso se empieza a crear las propuestas y te tienen que decir cómo se van a crear. Entonces, aquí la idea es plantear la diferencia o bueno, las acciones organizativas. Y después ustedes, la segunda parte de la fase uno de planeación, empiezan o plantean la redacción final de los objetivos estratégicos que se enuncien o se planteen como oraciones que expresen las finalidades a partir de las cuales los recursos y las actividades van a dar cumplimiento en función de la misión y visión de la institución. Entonces, aquí en este punto ponen las redacciones finales de la planeación. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a estar siguiendo? ¿Cuál sería el punto A, B, C para alcanzar los objetivos desde la misión y visión que hay que alcanzar? Y bueno, y en este caso se presenta esa redacción final de los objetivos estratégicos y se presentan la también, como otra tercera parte de esta fase, las estrategias o acciones generales a realizar como comunidad para alcanzarlo y cumplir esos objetivos estratégicos, claramente asociados y derivados de los objetivos correspondientes. Entonces, como les digo, aquí es esta fase uno de planeación tiene que ver con las condiciones de organización. Segundo, la redacción final de los objetivos estratégicos que son los más amplios a nivel macro, y los de la redacción final de las estrategias o acciones que llevarías a cabo para alcanzar los objetivos. Entonces, todo esto incluye la planeación a largo plazo. ¿Sí? Y en este caso sería como las acciones muy generales que pueden ser a nivel organización, a nivel institución o comunidad. La siguiente fase tiene que ver con la segunda fase de la planeación. Y aquí, ¿qué se va a plantear en el trabajo? Se van a especificar primero las condiciones y actividades que ayudan a la creación conjunta colectiva de la planeación específica del participante. Ahora vas a decir, dos veces planeación, sí. ¿Por qué? Porque la primera parte de planeación tiene que ver con la planeación general y esta se va a referir a la planeación táctica. Y la planeación táctica es la que se va logrando específicamente en el día a día o por departamento, que estas va a alcanzar a la general. Entonces, esta es la diferencia con la anterior, con la de ahorita. Esta se especifica prácticamente con la planeación táctica que es la de corto o mediano plazo. Por ejemplo, ¿qué acciones organizativas tendrían que hacer para eso? Sería por ejemplo, los integrantes del departamento se integran para trabajar en equipo y se definen las metas, las actividades y las formas de organización. Otra acción organizativa puede ser, eh, se tienen a la mano diversos objetivos y estrategias de la organización a partir o derivados de la planeación a largo plazo. Entonces, aquí eso es la condición organizativa de la planeación táctica. La segunda parte de la fase 2 de planeación tiene que ver con que presenten la redacción final de las metas, que en este caso son las de la planeación táctica o del día a día, que acuérdense que las metas tienen que ser cuantificables y medibles. Y entonces también la tercera parte aquí es, se presenta la redacción final de las actividades a realizar asociadas y derivadas de la meta. Ambos están en el marco de la planeación día a día o por departamento. Y ahí es como parte para alcanzar la planeación general. Y se presenta el sistema de control o seguimiento para saber que se van alcanzando esas metas, las formas de evaluación y cómo corroboras que alcanzas las metas, bajo qué productos dan evidencia que estás alcanzando esas metas del día a día y bajo qué criterios tú mides que estás usando esos productos o esos instrumentos de medición que te ayudan a evaluar cómo estás obteniendo esta información. Por ejemplo, yo quiero, mi objetivo en la vida es, por ejemplo, planeación estratégica, es que yo quiero
desarrollarme profesionalmente y para eso tomaré formación específica en mi área para seguirme especializando y sería a través de cursar programas académicos de actualización. Ahí estaría el objetivo general desde la misión y visión que tengo y sería el objetivo general de la institución o de mi parte. Y en este caso, ahí sería el medio por el cual quiero hacerlo. Las acciones es formación en posgrados y especializaciones. Pero la planeación del día a día, que es la diferencia acá, es pues para tener esa planeación y para tener ese acompañamiento cercano o alcanzar esas metas, yo necesito buscar posgrados que a mí me llenen sobre las temáticas que me enriquezcan. Tendría yo que estar en permanente revisión de cursos de actualización. Tendría que formar un proyecto personal que a mí me permita enriquecer o aplicar todas las cosas que me están sirviendo en mi formación. Entonces, esas serían las pequeñas metas. Y entonces esas metas, por meta, tú tendrías que ir planteando actividades y decir, bueno, si voy a hacer una revisión de todos los posgrados, entonces uno, primero tendría que reentrar a todas las páginas que tienen que ver con programas de excelencia del CONACYT. Dos, haré una revisión y un listado y un concentrado en Word sobre esas actividades. Tres, compararía las ventajas de campus profesional y aplicación que tiene cada uno de los posgrados. Ahí están las acciones que estás haciendo. Ahora lo que tienes que hacer es contar con un sistema de medición para poderlo hacer. Por ejemplo, tu sistema de medición puede ser para corroborar que esa meta yo la alcancé, que se trata de la revisión de programas de excelencia. Entonces lo que yo puedo hacer es mi sistema es revisar cada mes los avances que voy teniendo a partir de una lista de cotejo que me va a permitir ir viendo los avances que voy teniendo. ¿Y cuál sería mi criterio? Pues utilizar mi instrumento es la lista de cotejo y mis criterios van a ser que se cumpla por lo menos 6 de 10 de 10 criterios que yo voy planteando en la lista. Entonces, a partir de eso, hacer una reflexión que me permita ver qué me falta, qué tengo y qué tengo que seguir haciendo. Entonces, ahí se plantean los instrumentos y se plantean los criterios de evaluación para poder seguir viendo ya cómo estás avanzando en las metas y si se van alcanzando o no y te van acercando esa planeación táctica a la planeación general y por tanto esa planeación general que se deriva de los objetivos de la misión, visión y valores. Esperando de que esto haya sido con utilidad y con mayor ejemplificación, les agradezco su valiosísima atención.